Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Buenas noches, amigos televidentes. Arribamos a una entrega más de su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy tenemos una novedad, nos acompaña el economista Osvaldo Montalvo, quien estará con nosotros en ausencia de nuestra compañera Raquel Valerio, quien ha tenido que cumplir compromisos familiares. Y como siempre estamos Priyanka Rodríguez y Camelia Michel en la primera parte de este espacio. En la segunda parte tendremos al doctor Manuel Núñez, productor de este programa e historiador, quien nos hablará del tema de fondo. En el tapete tenemos temas de mucho interés. En primer lugar, Haití rechaza la ayuda de la República Dominicana. En segundo lugar, el embajador de Estados Unidos dijo que República Dominicana se ha transformado en el mayor puente para el tráfico de drogas y que operan en el país varios cárteles. El gobierno le entrega un apartamento a Luis Pierre en la ciudad de Juan Bosch. Un informe de CEPAL identifica las dificultades que confronta el turismo en Pedernales. En quinto lugar, tenemos que choferes del transporte público subirán el pasaje tras la eliminación de los subsidios del gobierno. Y como último, tenemos un estudio Alerta Joven de la USAID que revela que en el país hay más de 600,000 jóvenes en riesgo de delinquir. Y bien, Priyanka, Osvaldo, después de llevar a Haití una ayuda extraordinaria de más de 500 camiones de alimentos y materiales, más de 600,000 unidades de víveres, de plátanos, 300,000 libras de carne y un largo etcétera, para proteger esta ayuda era necesario calcular de más de 60 millones de pesos y demostrar la gran solidaridad dominicana. Era preciso custodiar esa inmensa cantidad de cosas y se enviaron militares para manejar todos estos furgones y la seguridad del personal. Los gastos en esa ayuda superaron toda la ayuda dada a la población dominicana afectada por el huracán Matthews. El propio presidente Danilo Medina se presentó en Haití en visita sorpresa, que algunos comentaristas señalaron que parecía que era una visita sorpresa como a una provincia dominicana. O sea, fue una visita extraterritorial, pero fue todo tan rápido, como con tan pocas formalidades, que parecía que se estaba desplazando dentro del territorio dominicano. Y las cosas no han marchado bien, porque en Haití, debido a la conducta del Congreso, a la petición del Congreso, se le dio 24 horas a los militares dominicanos para marcharse. Y estos tuvieron que regresar dejando los camiones. ¿Qué les parece esta forma en que se han manejado las cosas entre Haití y República Dominicana? Gracias. Bueno, a mí me parece espectacular la medida que tomó el Senado de la República de Haití. De hecho, me da lástima de verdad que sea precisamente ellos quienes nos estén dando cátedra de nacionalismo y patriotismo, aunque sabemos que es algo bien manejado, ¿no? Como siempre. Y precisamente sí, una visita sorpresa como si fuese una de nuestras provincias, de hecho la población preferida de Danilo Medina, lamentablemente, porque hemos podido ver que los dominicanos no contamos con esa suerte. De hecho, todavía no ha realizado ninguna visita a ninguna de nuestras 31 comunidades que quedaron desamparadas, incomunicadas, a toda nuestra población que quedó totalmente desplazada. Se dice que también hay algunas patanas retenidas por pobladores del vecino país. También algo que no salió en la prensa, en la mayor parte de la prensa dominicana, y es que tenemos personal nuestro herido, enfermeras, militares, otro personal de obras públicas también, y una retirada vergonzosa. Pero yo digo que también deberíamos pedirle al presidente Danilo Medina que tome ciertas medidas, o al mismo Congreso también, la destitución del presidente Medina, ya que en varias ocasiones militares haitianos han cruzado nuestras fronteras con armas largas
y han lanzado inclusive bombas lacrimógenas en toda la población de Dajabón y la población de Pedernales, que es algo gravísimo, ¿no? Porque la gota que derramó el vaso, por así decir, en Haití, fue la presencia de militares dominicanos en Haití. ¿Y qué pasa cuando los militares haitianos cruzan la frontera? Armados totalmente, que de hecho en una ocasión inclusive policías haitianos se paseaban por la zona colonial con su sello de la Policía Nacional Haitiana y todo eso. Entonces, ¿qué sucede realmente? ¿Doble moral en todos los sentidos? ¿Tú qué dices? Mira, desde mi punto de vista hay dos cosas ahí. La primera es que yo no he logrado todavía encontrar un lugar donde me diga que yo debo preocuparme más y primero por los hijos de los vecinos que por mis propios hijos. O sea, todo el mundo está de acuerdo en que uno primero tiene que preservar el yo, la intimidad. Es como los círculos concéntricos de una cebolla, ¿no? O sea, uno primero atiende lo que está más cercano, claro, y entonces uno va avanzando primero el individuo, la familia, el grupo, el barrio, la ciudad, luego tu provincia y después tu país. Y después de tu país, entonces vamos a ver a quién podemos ayudar con los recursos que a nosotros nos resultan excedentes, es decir, lo que no tenemos para lo que nos sobra a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que el gobierno dominicano haya prestado una atención prioritaria a la situación de Haití, atendible, o sea, no es decir que claro, atendible, claro, pero ya es indicativo de que tiene más preocupación por la conservación de unas relaciones internacionales fluidas que por la misma situación del pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque también todas las mediciones que se han hecho han situado los niveles de pobreza de los dominicanos por encima del 50% de la población. Y particularmente donde es más alto ese índice de pobreza es precisamente en la franja fronteriza. Claro. O sea que toda esa preocupación y todo ese gasto bien pudo incluso haberse utilizado antes en asistir a los dominicanos más carenciados. Claro. Entonces, el otro punto es que obviamente yo veo que en cada oportunidad que tiene el gobierno, lo que podemos llamar el gobierno haitiano, para no generalizar en los haitianos, claro, sino en el gobierno haitiano, es de causar una provocación. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que hay una posibilidad de meter cizaña ante un gesto noble, ante un gesto solidario, ante un gesto fraternal de los dominicanos, contrario a lo que dicen muchos de los grandes defensores de los haitianos. O sea, la agresión verbal y la falta de amistad y demás viene de allá para acá, no es de aquí para allá, ¿sí? Pero cada vez que tienen la oportunidad, lo hacen. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué lo hacen? Y obviamente es para crispar, es para tratar de enrarecer las relaciones, porque en la medida en que esas relaciones estén más accidentadas, la estrategia es de que eso exige a la intervención de un tercero grande. ¿Cuál es el tercero grande? Bueno, eso ya queda a la imaginación de cada... Y obviamente el tercero grande, que puede ser una fuerza internacional, lo que va a hacer es abogar por el pequeño. Es como las viejas peleas, donde como hay uno que es relativamente grande, yo te voy a agarrar al grande para que el pequeño lo pueda golpear, ¿no? Claro. Entonces, un poquito eso es, porque si lo pensamos con calma y con serenidad, no hay ninguna otra explicación para que el gobierno o los congresistas haitianos hayan tenido ese exabrupto con la ayuda humanitaria de los dominicanos. El pequeño que maneja a otro más grande en base a victimismo. Pero como dije la semana pasada, a mí me gustaría escuchar en esta ocasión a estas ONGs que tanto nos critican con respecto a esta ayuda, a Febles, Edith Febles, Salazar, al mismo Franklin Guerrero, que tanto nos criticaron en su programa Enfoque Matinal, y a otros tantos, ¿no? Que de hecho no se han movilizado, según lo que he podido ver, no se han movilizado por su vecino país, pero que al parecer lo que conviene realmente es luchar por los haitianos aquí, no allá. Creo que allá no es el gran negocio. Mira, una cosa, realmente mi preocupación fundamental viene dada en función no de la reacción o de las acciones del gobierno haitiano o de las autoridades haitianas, sino
la respuesta de los dominicanos, porque a mí me parece que, claro, es inteligente y es estratégico evitar confrontaciones innecesarias. Sin embargo, tiene que mantenerse un mínimo de cautela en torno a los intereses dominicanos y las posibilidades nuestras. Entonces, me explico, si en Haití se nos exige que nuestros militares abandonen el territorio vecino, no era lógico que se quedaran los camiones y que sobre todo que se quedara personal dominicano. Desamparado. Claro, porque la presencia de esos militares se justificaba en función de que tenían que vigilar toda una serie de equipos, o sea, toda la logística tenía que estar controlada, porque además de todo sabemos que allá no hay control. Es una tierra sin control. Entonces lo lógico era que hubiera una transacción, una negociación entre las autoridades dominicanas y las haitianas para que se llegara a un acuerdo. Entonces, si ellos no pueden prestarle la debida protección al equipo dominicano, tenían entonces que regresar todo el conjunto que fue allá tenía que regresar. Mira, yo creo que tenemos que partir de una premisa esencial, y es que desde la perspectiva de las personas involucradas, salvo los dominicanos, la solución al problema haitiano es la solución dominicana. Ustedes nunca van a encontrar que se discuta otra solución que no sea la solución dominicana al problema haitiano. Le pueden dar otro giro, otro nombre, pero al final de cuentas no se discute sobre qué hacer en términos de las instituciones haitianas. Cómo lograr, por ejemplo, que cada haitiano tenga su cédula. Cómo lograr que los haitianos tengan escuelas. Actas de nacimiento. Que tengan escuelas. Cómo lograr que tengan servicios públicos. Que haya electricidad, que haya, ¿sí? Un poco de lo que nosotros no es que abundamos, pero tenemos. Mínimamente nosotros, ¿verdad que sí? O sea, nosotros tenemos una infraestructura económica que nos permite llevar a cabo actividades económicas. Allá no las hay. Pero cada vez que se discute el tema en los grandes foros, no hay una discusión de la solución haitiana al problema haitiano. Es que siempre es la solución dominicana al problema haitiano. Entonces, lo que los dominicanos sí tenemos que estar claros es que no podemos aceptar una solución dominicana al problema haitiano. El problema haitiano tiene que tener una solución haitiana, ¿sí? Y los haitianos tienen que buscar trabajo en su economía y tienen que progresar en su economía. Y tienen que crear sus instituciones, su justicia, sus industrias, sus empresas, su comercio, sus exportaciones, ¿verdad? Sus hospitales, para que sus mujeres no tengan que... Y sobre todo cuando cometen una serie de cosas, y entonces tienen aquella actitud, como dijo un periodista mexicano, de merecedores. Merecedor, los mexicanos le llaman a la gente orgullosa, que sienten que todo, que a ellos todo hay que darle. ¿Sí? No, entonces nosotros sí tenemos que abogar por y hacerlos sentir que la solución de Haití tiene que tener, que el problema de Haití tiene que tener una solución haitiana, no dominicana. Sí, y ese es el punto, que aparentemente las autoridades dominicanas están de acuerdo con esa estrategia haitiana, de que las cosas hay que solucionarlas aquí. Pero pasemos que no es haitiana, ¿eh? Exacto, pero pasemos a otro tema. En una entrevista con la periodista Alicia Ortega, el embajador de Estados Unidos, Wally Brewster, dijo que el país se ha transformado en el mayor puente para el narcotráfico. Eso resulta curioso, puesto que los narcotraficantes extraditados ya están aquí. Ya están aquí. Volvió Quirino, volvió el capitán Nin Terrero y han regresado muchos otros. Entonces, es preciso tratar de entender cuál es la política de Estados Unidos. Dice el embajador que el sistema judicial dominicano figura entre los 10 más corruptos del mundo. Y también señala que los peces gordos de estos cárteles nunca caen. En Estados Unidos ya hay muchos estados que han legalizado la marihuana. Entonces, ¿no estamos ante un sistema de doble moral? Bueno, realmente nosotros sabemos qué sucede con nuestro sistema judicial. Ahora, a él se le olvidó mencionar que ellos son uno de los principales causantes de esta desgracia del narcotráfico en República Dominicana. Que de hecho hay una serie, no recuerdo el nombre, que inclusive un presentador hace poco
grabó un video y lo pasó por las redes porque él hizo unas denuncias terribles y temía por su vida. Que Estados Unidos ahora mismo está pasando no es una serie como tal, porque es con reportajes, o sea, vivenciales, sobre el narcotráfico en República Dominicana. Y también, al parecer, el embajador no ha visto ese reportaje, porque se trata específicamente de cómo entra la droga desde Estados Unidos a República Dominicana y cómo sale desde República Dominicana a Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que esto es un proceso, no solamente República Dominicana, que se ha vuelto como el centro primordial para el narcotráfico, sino que también se está manejando desde Estados Unidos hacia acá y desde aquí hacia Estados Unidos. O sea, es algo en conjunto, no es solamente República Dominicana, claro. No es el centro simplemente porque decidió ser el centro de los narcotraficantes. Es un movimiento, exacto, totalmente. Estados Unidos siempre ha tenido, y es lógico, siempre ha tenido una consigna para su política exterior. Sí, fue una vez el comunismo, ahora ya no hay comunismo, ahora es terrorismo, la guerra contra el narcotráfico y los derechos humanos. Entonces, en uno de los artículos que yo he estado publicando, digo derechos humanos, pero vamos a pensar en los derechos humanos en Arabia Saudita, por ejemplo. No hay derechos humanos en Arabia Saudita. Entonces uno diría, caramba, pero seguramente Estados Unidos no tiene comercio con Arabia. Vean los números. Entonces, ¿cuál es el punto? Decía Carlos Fuentes, y todo el mundo sabe quién es Carlos Fuentes, una vez que obviamente el problema mexicano con el narcotráfico es mucho mayor que el que pudiera ser para nosotros. Decía, ¿cuál es el origen del problema de las drogas? Y decía, eso es sencillo. Hay tres temas: el consumo americano, el consumo americano y el consumo americano. Entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros somos un puente, señor embajador, fácil. Nosotros en el puente estamos en el medio. Usted elimina el punto de llegada y elimina el punto de origen y ya no hay puente. Y ya no hay puente. Se acabó el puente. No se necesita el puente. Fíjese qué fácil. Sí. Sí, ¿no? Y fíjate que en ese movimiento también está involucrado Haití, porque desde la frontera nos vienen muchísimas mercancías ilegales, incluyendo drogas. Óyeme, los señores narcotraficantes no son tontos. Ellos siempre, es como el agua siempre se va por donde encuentra brecha en términos de la gravedad. Entonces la droga siempre se va a ir por los países que tienen menor institucionalidad. Claro. Entonces nosotros no somos precisamente un dechado de virtudes en materia de institucionalidad, pero obviamente Haití tiene mucho menos, bueno, no tiene ni siquiera instituciones. Entonces, consecuentemente, ¿qué es lo que te dice la física del tráfico de droga? No lo tengo que explicar. Por supuesto. Bueno, pasamos a otro tema. Ya tenemos que felicitar a Luis Pierre. El gobierno le entregó su apartamento en la ciudad Juan Bosch. Realmente le ha sido muy suertudo. Claro, bastante. En Haití, cuando él ganó la medalla, los medios dijeron que gracias a él y gracias a Haití, la República Dominicana había obtenido una medalla de bronce. Eso no lo dijeron, que era de bronce, no, pero es así. Posteriormente, Luisito Pierre se descubrió que traficaba con ilegales haitianos. En la jipeta que le regaló el senador Mariotti. Y realmente, bueno, pero ustedes saben que eso se arregló rápidamente, porque los padrinos que él tiene, ¿verdad? Bastante buenos, los que le consiguieron inclusive sus documentaciones a él y a toda su familia. Sí, en el sector de los deportes tiene su protector. Entonces, hay una preferencia obvia, en el que se nota que los funcionarios dominicanos tienden a sobrevaluar, digamos, los méritos de esos ciudadanos de origen haitiano, y en muchos casos pues no le prestan atención al dominicano. Digamos que a Luis Pierre le ha salido todo bien. Los medallistas que han obtenido medallas de oro en diferentes eventos internacionales, como ocurrió en bádminton, en voleibol, ni siquiera han sido elogiados por los senadores y ministros. Y ni siquiera se ha hablado de mejorarle sus condiciones de trabajo. Yo no estoy diciendo que les regalen casa a todos los que ganan en medalla, pero caray, tiene que haber un equilibrio, ¿no?
posterior a la medalla de bronce de Luisito Pie, atletas dominicanos de ascendencia dominicana, ganaron más de 20 medallas de oro, o sea, en los 15 días posteriores a la medalla de bronce de Luisito Pie. Y efectivamente, como dijimos en programas anteriores, Luisito Pie ya no anda a pie. El senador Mariotti, recordarles aquel que tanto defendió la patria dominicana con su cara pintada, inclusive con nuestra bandera. Él les regaló una jipeta con la cual Luisito Pie ahora está haciendo unos buenos negocios, ¿no? Porque al parecer esto del tráfico ilegal de piano es un buen negocio, y de hecho por ese negociazo que tiene ahora también lo premian con un apartamento, que de hecho hay muchísimos atletas dominicanos de renombre que han estado no pidiendo un apartamento, sino pidiendo ayuda inclusive para medicamentos. Eso lo hemos visto. No, y pidiendo soporte para ellos poder llevar su disciplina, sus prácticas deportivas. O sea, lo mínimo que debería pedir un atleta. En un informe de la CEPAL elaborado por el Ministerio de Industria y Comercio se señalan los obstáculos que tiene el turismo en Pedernales. Una de las debilidades es que apenas cuenta con 117 habitaciones y la zona es magnífica. Está Bahía de las Águilas, la zona de Paraíso, tiene playas, aguas sulfurosas, o sea, muchas condiciones para un tipo de turismo muy específico, un altísimo potencial. Entonces hay un conflicto jurídico sobre la propiedad de los terrenos turísticos en la zona, un problema que no está resuelto. ¿Qué habría que hacer para impulsar una zona del país que merece desarrollo, inversión y trabajo para los dominicanos, Osvaldo? Bueno, todo el que ha ido a Pedernales sabe, o sea, porque es algo que tú observas. Ya el asunto de los litigios que hay en materia de tierra, ya eso es un poquito más complicado. Pero nosotros simplemente lo tenemos que ver en contraste con zonas que ya han sido probadamente desarrolladas para el turismo. Entonces, una de las cosas que se necesita es organización. Una de las cosas que se necesita son reglas claras. Una de las cosas que se necesita es promoción. Pero resulta, y volvemos al mismo tema anterior, que cuando tú tienes un gobierno que tiene su mente en otra cosa, entonces no está viendo las cosas que se necesitan para desarrollar una zona. Por ejemplo, a cada rato nosotros escuchamos con que la mayor parte del empleo que existe en la República Dominicana es informal. Pero hasta donde yo sé, el empleo que se le da a los ilegales no es formal. Entonces nosotros queremos formalizar porque tenemos un problema de déficit fiscal, pero nosotros por otro lado lo que hacemos es que añadimos cualquier cantidad de informales. Entonces, claro, ¿cómo es que vamos a sostener este aparato si nosotros estamos buscando formalidad para darle estabilidad en el empleo a los que son productivos y que a la vez esos aporten a todos los servicios sociales? Porque si la gente no lo sabe, el dinero no cae del cielo. O sea, el gasto que hace el gobierno no es que lo recibe, no es que cae como maná del cielo, lo recibe como impuestos, y por eso ustedes ven que cada vez que hay que aumentar el gasto, y no vamos a hablar ahora en lo que ahora se llama la calidad del gasto, o sea, eso lo dejamos para otro programa, pero cada vez que hay que gastar 10 pesos, hay que buscar 10 pesos. ¿Cómo se buscan 10 pesos? Fácil, o se buscan en más impuestos o se buscan en préstamos. El único problema de los préstamos, y ahí también... Hay que pagarlo. Es que hay que pagarlo, y ahí también viene un flanco de debilidad del gobierno, porque resulta que uno tiende a ser muy débil con quien uno le debe. Claro. Entonces, en la medida en que yo le deba a una persona, yo voy a tender a ser con esa persona muy político, muy suave, porque esa persona tiene instrumentos en contra de mí, ¿me entiendes? Entonces eso explica. Claro, y eso explica una parte de la debilidad de nuestra soberanía. Por supuesto, por supuesto. Claro. Bien, tras la eliminación de los subsidios a los choferes, estos amenazan con subir los pasajes, lo que aumenta el costo de la vida de la población. En verdad, no se justificaba ningún subsidio. Los combustibles han bajado en todo el mundo, aunque el costo de la gasolina y el gasoil aquí se mantienen estables, pero en un precio alto. Todavía el gobierno no le ha traspasado la baja a los consumidores, pero los choferes de carro público usan en un 90% el GLP, un combustible subsidiado. Entonces, no se justificaba el subsidio
que correspondía más bien al chantaje de los sindicatos y las amenazas con paralizarlo todo. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia tan mala para todos los que usan ese transporte? Bueno, en este caso, en el transcurso de la semana estuvimos viendo a muchísimos pasajeros quejándose por la alza en los precios de los pasajes, tanto en la ciudad como en el interior. Pero deja mucho que decir. Mira, la mayor parte de, por ejemplo, los carros públicos trabajan con GLP, ¿verdad? Que no le veo la necesidad de aumentar el pasaje. Ahora, con el aumento del pasaje viene una preocupación adicional para la población, porque ¿de dónde voy a sacar el costo adicional del pasaje, ya que siguen los salarios iguales, los precios de la canasta familiar siguen en aumento? Pero aparte de esto del subsidio, no solamente a los transportistas, a mí me gustaría también que se les retirara el subsidio a un grupo de empresarios dominicanos, a la Barrick Gold. Sí, claro, un sinnúmero. Señores, nosotros pagamos, el Estado Dominicano paga una cantidad que la mayor parte de la población no se imagina, en subsidios a empresarios que no les dan ningún beneficio a los ciudadanos. Y el subsidio de la energía también. Mira, en la parte del cualquier persona que haya viajado o cualquier persona que tenga oportunidad o que tenga un amigo extranjero y lo traiga aquí a Santo Domingo y le diga, mira, todos esos carros que tú ves, ese es el transporte público de la ciudad. Da lástima. Se te queda viendo diciendo, no, mano, no me tomes el pelo. O sea, es inconcebible que en el año 16 del siglo XXI nosotros tengamos lo que un mal denominado transporte público. Entonces, ¿qué pasa? Que todo en nuestra, y eso viene, y Manuel sabe más, luego se referirá a eso, porque ya Moscoso Puello hablaba de esa cuestión, de cómo nosotros en estos últimos años, todo se hace en función de la conveniencia política. No importa qué. O sea, la idea de los gobiernos ha sido de no hacer olas, de no tener contradicción con nadie. Es decir, tú tienes haitianos ilegales en tu construcción, no importa, mano, tranquilo. Están talando los bosques de la región, no importa. Están contaminando, no importa. Hay un sindicato que, tranquilo. O sea, lo importante es ganar elecciones. Entonces, obviamente, esas situaciones llega un momento en que te hace una crisis, como la que estamos viviendo ahora, en que hay un blackout de transporte en la ciudad de San Juan. Un blackout. El día de ayer, durante una hora o más, hubo un no para adelante, no para atrás. O sea, no es que había un tapón que tú ibas despacio, no. Era que todo el mundo estaba sembrado en el mismo lugar. Sí, y hoy también. Bueno, vamos a pasar ahora a una pausa y en breves momentos entramos con la segunda parte de este programa y vamos a comentar brevemente un temita que se nos quedó. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Bien, amigos televidentes, pasamos a la segunda parte. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Fíjense, de todas maneras vamos a abordar, dame un minutito, Manuel, para abordar este temita que quedó. En la actualidad hay más de 600,000 jóvenes en riesgo de delinquir, según el informe Alerta Joven de la USAID. Hay una porción importante, más del 29%, que se ha determinado ha consumido drogas o han traficado. Hay un porcentaje que ha incurrido en delitos contra la propiedad y otros quizás crímenes más importantes. ¿Cuál es la respuesta que deberíamos darle a estos datos que ya presagian un problema de gran envergadura? Mira, yo diría que un tema muy complejo, porque eso no solamente abarca que haya que tener una solución inmediata para esos jóvenes, sino que conlleva trabajar toda una sociedad para evitar que estos jóvenes incurran en la delincuencia. Por ejemplo, la mayor parte de estos jóvenes abandonan los estudios. Tampoco tienen fuentes de empleos. En una ocasión, yo estuve hablando de esto en un programa y es como
por no decir el 60%, aproximadamente el 40-50% de los jóvenes de clase media y clase más baja abandonan sus estudios a partir del octavo y el bachiller. ¿Qué sucede con esto? Que también las empresas solicitan ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos jóvenes no cumplen esos requisitos. ¿Qué pasa con un joven de escasos recursos que no estudia y que no trabaja? ¿De dónde saca el dinero para sobrevivir? No es una excusa. Ahora, hay que llevar todo un proyecto a la sociedad completa, porque eso se debe trabajar desde las familias. No es solamente con estos jóvenes, es en las escuelas, en las familias. Es todo un proceso, abarca todo un proceso también del área de psicología, del área de economía. O sea, es un programa completo que hay que desarrollar. En lo inmediato, tratar de crear posibilidades para este grupo de jóvenes que ahora mismo muchos de ellos están buscando una solución, y para los que ya delinquen, aplicar una justicia, ¿verdad? Una justicia que valga la pena, porque la mayoría por ejemplo, los delincuentes que están ahora, sobre todo jóvenes, que tú lo puedes ver con 1, 2, 10, 15 fichas y están en las calles haciendo lo mismo. Sí, lamentablemente yo diría que es un problema de que necesitamos realmente que nuestro sistema social sea inclusivo, donde haya una economía y haya todo un proyecto que articula la sociedad dominicana. Ahora que eso de inclusivo es una de esas palabritas que le gustan mucho a los alternativos. Yo te voy a decir que desde mi punto de vista, yo voy a dar una consigna del partido de derecha. Familia y trabajo. Familia y trabajo. Entonces hay una serie de gente que plantea en la moral posmoderna, que es la moral de haga lo que usted le dé la gana. Eso está bien, no importa. Entonces, si usted hace lo que le da la gana, si los padres hacen lo que le da la gana, los hijos van a hacer lo que le dan la gana, y los nietos van a hacer lo que le da la gana, y entonces usted después dice, caramba, pero ¿por qué no saluda? Caramba, pero ¿por qué no estudia? Caramba, ¿por qué no tiene ambición intelectual? Caramba, ¿por qué esa persona no sabe lo que es su país y defiende su país? Claro, no es fortuito. O sea, todo se viene gestando. Entonces lo otro es inclusivo, trabajo, sí, pero ¿trabajo quién? Como le he dicho yo a muchos alternativos que cobran en la ONG, pero denle trabajo a ustedes. Porque es que el trabajo no es, el trabajo tampoco, tú sales a la calle y solo. O sea, tú necesitas una estructura que te pueda asimilar y que asimilándote le resulte rentable. Eso significa una organización económica. Entonces, si no hay esa organización económica, no va a haber empleo. Y el individuo no se va a dejar morir. Entonces, ¿qué hace el muchacho que no tiene familia y que no tiene empleo? Brinca como el ratón. Tiene que hacerlo porque tiene que vivir. Osvaldo, y usted, quiero acotar rapidito, ya que usted mencionó la parte de la familia, que en una ocasión yo escribí un artículo con respecto a eso, y es que la mayor parte de los padres modernos se han olvidado de su rol de padres. O sea, eso es cierto. Es que la paternidad no está dentro del... Ya ese es un tema, muy que requeriría 20 programas. Sí, bien. Perfecto. Bueno, Manuel, tenemos que continuar con tu interesante obra La dictadura del débil. Realmente ahí hay un abanico de temas que nos ponen a nosotros frente a una realidad muy dura. Entonces, en el capítulo que vamos a debatir hoy, que es el 44, tenemos el tema escudos humanos. Tú te refieres a las observaciones de Ricardo Seitenfus, que había sido el encargado de la OEA en Haití, que dice que el papel que juegan las desgracias en Haití. Él señala que la miseria haitiana es su commodity, o sea, su producto de exportación. Explícanos qué se nos quiere decir con esta explicación que aparece en tu libro con la denominación de los llamados escudos humanos. Bueno, realmente cuando se habla de commodity quiere decir que Haití, cada vez que se produce una desgracia como la que hemos visto últimamente con el huracán Matthews, como la que vimos en el 2010 con el terremoto, y como la que puede sobrevenir en cualquier momento porque estamos en un sitio de huracanes y de tempestades, ¿no?, en el centro del Caribe, pues puede rentabilizar esas desgracias. Es el momento inicial de llamar la atención del mundo, porque hay una economía de la miseria.
La miseria se convierte en un negocio. Claro. En un negocio que genera una cantidad de beneficios, hay una cantidad de ONGs, de fondos internacionales, de Oxfam, de la Unión Europea, de la USAID, de muchas ONGs que viven de esas desgracias y que son profesionales de la miseria. Y hay incluso un turismo humanitario, o sea, hay gente que va a lugares donde la gente se está muriendo. Angelina Jolie. Sí, no. Por ejemplo, cuando Haití estuvo con el cólera, que la gente se moría en 24 horas, una diarrea única, una sola diarrea, ¿no? Le ponían una especie de vacinilla debajo y ahí pues iban descomponiendo hasta morir. Había gente que viajaba del extranjero para estar ahí y tomarle las manos al que moría, es decir, y tomarse fotos. Porque hay un marketing político. No, hay un sentido de perversidad también. Claro porque que sí. Mucha de esa gente Morbo. se sienten señores, se sienten que, o sea, pues yo sí estoy bien, estoy aquí acompañando a que se está muriendo, ¿no? Porque hay toda una situación de estar en el velorio en la primera fila, ¿no? Es decir, y de decir, somos los que estamos aquí. Bueno, y ahí estaba Sam Penn, estaban una serie de la Jolie, el Brad Pitt, es decir, una serie de individuos que hasta Shakira bailó. Shakira, que en las desgracias se muestran, sacan su humanidad, y los haitianos, por su parte, tienden a ordeñar de manera terrible los sentimientos cristianos, ¿no? La compasión cristiana que ellos no tienen, porque no son cristianos en sentido estricto, porque su cultura, su base cultural es otra, y a obtener fondos de ellos. Entonces, ese commodity en la República Dominicana, si no entiende eso, pues evidentemente se comporta como se comportó en esta situación en que se enviaron los camiones. Haití tenía no la atención de la República Dominicana, tenía la atención del mundo, porque había misiones de España, de Francia, de Estados Unidos, estaban llegando, pues nosotros queríamos un poco como lucírnosla, ¿no? Demostrar nuestra capacidad operativa. El gobierno, que no envió a nadie a las comunidades incomunicadas dominicanas, envió un ministro que fue allí a cumplir con su deber de carácter, con su romería política, ¿no? Es decir, como el que va a Jerusalén, ¿no? A besar las patas de San Pedro. Pues bien, fue allí y a exhibir toda su solidaridad, y de repente recibió el puntapié haitiano que desconocía, porque los haitianos tienen una concepción muy clara. Los dominicanos no deben meterse en sus negocios, y el negocio de ellos era que ahora somos los importantes, y ustedes no pueden ser importantes con nosotros, porque nada. Nosotros somos como en el velorio, ¿no? El cadáver es lo más importante, y nosotros ponemos los muertos, y como ponemos los muertos tenemos que estar delante. Ustedes no pueden tener ningún tipo de principalía en esta operación. No me robes el show. Es como que esa ayuda le resta importancia a los muertos que tuvimos por eso. No, claro. Y valdría preguntarse cuánto vale el show. Como no, pero claro, programa de televisión. Fíjate que cuando se habla de escudos humanos, yo hablaba de escudos humanos porque una de las cosas que esta gente emplea de una manera brutal son los niños. Cuando llegó Hillary al país en el año 2010, que vino al país, las ONGs y la señora que luego fue condecorada, la señora Solén Pie, que luego la condecoró en la Casa Blanca, le dieron el premio a la mujer coraje, a la madre coraje, claro, ¿no? Es decir, claro. De Bertolt Brecht, mucho el coraje. Sí. Ella comenzó, ella vino, ¿verdad? Se le hizo un briefing, ese papel que le dan a los funcionarios norteamericanos. Mire, hay un problema entre los dos países, hay un problema de nacionalidad. Entonces, pero cuando ella se encontró con la PIE vino con una fila de niños. Imagínate. Y niños menores de edad, niños haitianos. Y digo, son esos. Entonces, naturalmente, ante los niños, evidentemente, te rompen el corazón. Entonces, tenía esos niños siempre, lo usaba siempre en todas las situaciones, ¿no? Es decir, los niños, porque es una forma de usar a la población. En este caso,
los muertos son importantes, la gente mutilada, es decir, se usa siempre esto para tratar de obtener, de conmover y de tener fondos con el dolor humano. Claro. El dolor humano es una gran industria, ¿no? Es decir, y entonces actualmente aquí el dolor humano es utilizado como una forma de extorsión, de retorsión, es decir, que esos niños que viven esa tragedia familiar de estar en orfanatos, de no tener que comer, donde comer, esos niños y esa población viviendo en esa situación de tragedia debería desmoronar la muralla de un Estado que no es el de ellos, para poder vivir en ese Estado, que es la República Dominicana. Esa es la visión que se tiene. Por supuesto. ¿Y cómo funciona ese proceso de victimización? Bueno, la victimización es un proceso que funciona atribuyéndole la culpa al otro. Es decir, fíjate que Haití, el embajador Suplice dijo, cuando renunció ante Martelly, le dijo, mire, nosotros tenemos 200 años que no le damos acta de nacimiento a nuestra gente. Lo dijo y el mundo entero... Perdón, Manuel, eso es lo que llaman el genocidio civil. El genocidio civil que se hace en Haití, no como creo Juan Bolívar Díaz en República Dominicana. El genocidio civil es en Haití. Sí, esa frase de genocidio civil sirvió para condenar a la República Dominicana. Correcto. La CIDH nos condenó porque un periodista dominicano de gran renombre nos acusó de ser genocida. Pero pero el crimen donde se comete en realidad es en Haití. Claro, entonces, los haitianos privan a su población de documentación. Y entonces, el quien debe pagar por ese crimen de privar a personas del ejercicio de su ciudadanía natural es otro Estado. No es el Estado que lo hace, sino otro Estado. Entonces, yo digo, mucha gente, por ejemplo, se habla de que Sudáfrica ha sido el modelo de la integración racial, porque Mandela era un hombre de una gran visión, un gran estadista, y en lugar de predicar el odio, predicó la multirracialidad y creó ese equipo que ustedes vieron en el Mundial, en ese Mundial de las Bubucelas, que fue un equipo multirracial, y donde los surafricanos negros, los blancos, los mulatos, los indios, estaban todos unidos en apoyo a su selección. Pero en la Sudáfrica de Mandela también se creó la legislación antimigrante, la Patriot Act que tienen ellos allí, que en esa legislación todos los días Sudáfrica deporta ciudadanos de Zimbabue, país que ha sido arruinado por el negrismo de Mugabe, porque Mugabe ha expulsado a todo el que no sea negro y ha tenido una política al estilo haitiano, sí, al estilo de expulsión de todo el que no sea de todo el blanco, ¿no? Y de prohibición de que los blancos sean poseedores de tierra, igual que Haití. Lo que aplicó Mugabe fue la política haitiana. Pues bien, eso ha hecho que Zimbabue expulse población. Entonces yo me pregunto lo siguiente: si aplicamos estrictamente el razonamiento, yo creo que lo va a llamar a ustedes a reflexión, que ellos aplican aquí con nosotros, podríamos entonces acusar a Sudáfrica de ser nazi, de ser racista, por expulsar a ciudadanos negros, pobres, procedentes del estado vecino. Porque es lo mismo. Sudáfrica, que es el ejemplo de comprensión racial, todos los días expulsa ciudadanos negros. No, lo que pasa es que la política exterior norteamericana, dicha en términos dominicanos, es, según el Maco, es la pedra. En fin, yo creo que hay una situación, podríamos entonces acusar que las leyes, o sea, de Sudáfrica son leyes, digamos, racistas, xenofóbicas, decirle a Vargas Llosa injusta, que diga que Mandela es un racista porque está deportando a ciudadanos negros procedentes de un país vecino y que son ciudadanos pobres y que merecen la compasión del mundo. Pero allá es una cosa y aquí es otra. Pero estamos hablando de África, ahí todos son negros. ¿Cuál es el problema? Es que ¿no crees tú, Manuel, y es una pregunta que te hago, que ya la cuestión, el tema racial como que se ha gastado solo, porque también se ha planteado, y yo mismo escribí un artículo
que se dice venga en sábado su majestad Vargas Llosa, donde yo le hablaba, pero ¿cuál es la blancura de la sociedad dominicana? O sea, si hay un país en el mundo que tiene mixtura racial, somos nosotros, porque es una cuestión, nosotros lo que somos es un puerto en el Caribe. Sí. Aquí ha llegado todo el que ha querido. Y nosotros no tenemos particularmente ningún prurito en mezclarnos con un chino, con un árabe, con un puertorriqueño, con un americano. Aquí usted encuentra todo. Entonces, a nosotros que somos un crisol, se nos dice que nosotros somos racistas, porque lo que se está defendiendo no es la raza dominicana. Lo que se está defendiendo es la soberanía de la República Dominicana. Son cosas diferentes. No, pero hay todavía en esta confusión, porque el chantaje de la raza es importante subrayarlo, porque la semana pasada hablábamos de la celebración que estaba haciendo el señor Dagoberto y un grupo de naciones. Que por cierto, sí. Manuel, reiteramos nuestro, ¿verdad? A Maribel Núñez, a Dagoberto y compañía, les reiteramos nuestra posición de darle los pasajes para que se vayan a África como ellos querían. Porque realmente lo que se está fomentando, lo que ellos estaban fomentando es el odio racial. No, claro. Ni siquiera la solidaridad con África, porque hay una visión, en el mundo africano, en el mundo de África, no habría nunca Casa de África, porque en África hay 4.000 culturas. Entonces, no hay, o sea, hay más diferencias entre los africanos que las que hay entre los europeos. O sea, hay más naciones en África que las que hay en el mundo caucásico. Entonces, quiere decirse que la negritud no iguala a nadie con nadie. Es decir, quiere decirse que el hecho de tener un color de piel no te da una igualdad cultural con otro. Entonces, evidentemente, esa división no está clara en estas personas que exhiben una ignorancia perversa, porque es una ignorancia perversa, porque lo que se está fomentando entonces es algo peor, que es el sionismo negro. Lo que decía René de Pestre, de que hablaba este señor Price-Mar, decía que él era un sionista negro, es decir, que él quería reunir a todos los negros en contra del todo que no lo fuera. Entonces, evidentemente, eso era crear una guerra racial. ¿Debemos los dominicanos importar las guerras raciales de Haití a República Dominicana para destruir nuestro país? A mí me parece que no. Me parece que sería catastrófico para el país. Por supuesto. Bueno, y eso manejado dentro de un parámetro como que se quiere perfilar lo de la economía humanitaria. Vamos a ver. Dime. Bueno, la economía humanitaria es que en todo esto, las donaciones, las ONGs, hay toda una serie de situaciones que van conjuntas. Es decir, las ONGs viven de la miseria. No les interesa suprimir la miseria, porque ese es el negocio de ellos. Es decir, la miseria haitiana se ha convertido en una cosa permanente. Haití es un país que está prácticamente gobernado por ONG. El 90% de la ayuda internacional la manejan las ONG. Ahora mismo, después del terremoto, solamente un 1% de los fondos internacionales fueron manejados por el gobierno haitiano. Entonces, las ONGs no contribuyen a que el Estado pueda manifestarse. Es decir, son instituciones que terminan suplantando al Estado. Claro. Suplantando la responsabilidad del Estado. Entonces, hay ONG para la salud, ONG para la educación, ONG para los deportes, ONG para todo hay ONG. Entonces, evidentemente, el Estado se va achicando y se va convirtiendo en una especie de Estado secuestrado por pequeñas élites que a su vez hacen un pacto con las ONG, y las ONGs, cuando no pueden succionar y no pueden encontrar justificación al mantenimiento de la situación, la encuentran entonces en la población haitiana que está en la República Dominicana. Por supuesto. Por eso las ONGs, unas 200 de ellas, se han trasladado a República Dominicana para entonces convertir a la población que está en República Dominicana en el objetivo político de las donaciones, de las recaudaciones. Es como sanguijuelas que viven de ese cáncer social. Y sobre todo viven de la división. Porque si el Estado haitiano lograra articularse realmente y República Dominicana fortaleciera también su institucionalidad, yo veo que el futuro entonces de las ONG sería terrible, porque no tendrían razón de ser. No, claro. Entonces, por eso es que se trata de incidentalizar todo. No, de crear dificultades donde no las hay. No, de fabricar, o sea, ellos han creado
lo que yo he llamado un discurso acusatorio. Es decir, la República Dominicana a nivel internacional se le han sembrado estereotipos, ¿no? Como país racista, país hitleriano, país que viola los derechos. Explotador. Nos han dado 3 condenas de la CIDH, que son la condena por el caso Bocicó, la condena por el caso Nadello de Osemá, la condena por el caso Tide Méndez, y le hubieran dado una 4ª condena si el Tribunal Constitucional no termina sacándonos de esa trampa mortal en la que nos metieron los ideólogos de esa situación. Entonces, evidentemente, el objetivo de todo esto es el tratar de traspasarle al Estado Dominicano los problemas. Pero los problemas ya están en el país. O sea, ¿por qué? Porque la República Dominicana, ustedes se pueden imaginar que este país puede vivir eternamente sin población trabajadora dominicana en el campo, que puede vivir sin población trabajadora en la construcción, en los servicios. Es decir, que esa población haitiana va a ser totalmente dueña, per secula seculorum, de esos empleos. ¿Cuál va a ser el destino de esos dominicanos? Entonces, ¿cuál va a ser el destino de los dominicanos? Porque evidentemente estamos ante un proceso de descomposición nacional que amenaza con la continuidad propia del Estado Dominicano como tal. Por supuesto, y esa es una de las grandes motivaciones de este programa, no es criticar por criticar, es hacerle un llamado a todos los sectores pensantes y a los sectores de poder para que recapaciten, para que de alguna manera este proceso se revierta en beneficio del Estado Dominicano y del mismo Estado haitiano, porque siempre la nación dominicana surgió con la idea de que en la isla podíamos coexistir pacíficamente 2 naciones. ¿Por qué no? Bueno, si el objetivo dominicano ha sido, desde su fundación, ha sido la continuidad histórica del Estado Nacional de 1844. Ahora bien, eso está en peligro por muchas razones. Está en peligro porque hay un proceso de desnacionalización de la mano de obra, de la cultura, de los registros civiles, porque ahora viene todo el proceso de la ley 16914, que prácticamente es el traspaso de nacionalidad a los hijos de personas no residentes de República Dominicana, y eso es un proceso de ruptura de fronteras físicas, de fronteras jurídicas, de frontera social, de frontera cultural, y al mismo tiempo acompañado de un proceso de pérdida de soberanía por vía de un endeudamiento externo, producto justamente de eso mismo. ¿Por qué? Porque como el Estado no puede darle empleo a los dominicanos, a su clientela, claro, el Estado tiene necesidad de aumentar la nómina pública. La nómina pública ha pasado de 240.000 a casi 800.000 dominicanos. Entonces, eso implica que para mantener el presupuesto hay que coger prestado 3.000 millones de dólares cada año. El gobierno del presidente Medina ha cogido 15.000 en los 4 años que ha estado en el mando. Sí. Entonces, este año vienen también los mismos bonos soberanos, porque el 50, el 49% del presupuesto es para pagar deuda. Sí. Pero para pagar esa deuda hay que volver a endeudarse. Claro, entonces eso crea como una espiral de dinero reciclado, o sea que el país no tiene estabilidad. Claro, y esa problemática ameritaría otro programa, pero completo. Para el presupuesto yo propongo un programa. Bueno, invitaríamos a Osvaldo también, que nos hable del presupuesto, que, sí, que es economista. Bueno, pues ya llegamos al término de la noche. Muchísimas gracias, Manuel, Priyanka, Osvaldo. Esperamos tenerte pronto aquí. Para el sábado próximo tendremos a nuestra compañera Raquel Valerio. Y les damos las gracias, amigos televidentes, siempre por Teleimpacto, canales 22 y 52. Y buenas noches, que pasen un excelente fin de semana. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno.